Muchas gracias a Funseam por invitarnos a CES Industria a este foro. Pido disculpas en nombre de Cristóbal González, que es el director financiero de CES Industria, quien originalmente era quien iba a estar aquí. Por mi parte haré la sustitución de la forma mejor posible y espero que estará a la altura. A ver si... Bueno, os voy a comentar un poco lo que es una visión muy técnica, yo creo que de las fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos energéticos. Entonces, al final, lo que viene a ser los recursos financieros es el tratar de desarrollar la actividad de negocio y son necesarios para desarrollar la actividad de negocio y que cada empresa logre sus metas de beneficios. Estas fuentes de financiación son de muy diversa índole, pero todas ellas tienen el objetivo de captar fondos. En función de los sectores y de las empresas se podrán ver diferentes tendencias para la captación de estos fondos. En el caso de los proyectos energéticos, por ejemplo, la necesidad de captar fondos es muy elevada y esto exige a las empresas tener un alto grado de conocimiento financiero para poder competir. Una mala gestión de los recursos financieros podrá suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esa es un poco la razón de ser de que CES Industria tenga todo un departamento financiero pues, dirigido a la financiación de los grandes proyectos. Estas fuentes de financiación son muy variadas y cada día se ven nuevas fórmulas para dar respuestas más eficientes a nuevos problemas, aunque generalmente las vamos a poder identificar en función de criterios muy básicos, como son el plazo de vencimiento, el origen, la exigibilidad. En el caso de la exigibilidad, por ejemplo, diferenciamos entre los recursos propios que tendrá la propia empresa y aquellos ajenos que ha de buscar y captar en el mercado y que van a aumentar su endeudamiento. Lo normal es que una empresa no se restrinja a un único tipo de financiación, sino que va a buscar la combinación de todos esos tipos de recursos hasta encontrar la estructura más óptima para su funcionamiento. Si bien, dado que no podemos tratar todos en detalle, la presentación de hoy está dirigida a la captación de esos recursos ajenos y ver cómo se aplican a la financiación de proyectos energéticos. Y vamos a explorar las siguientes alternativas, que básicamente serán unas más tradicionales que exploran la deuda corporativa o la financiación sin recurso y el export finance, y una mención a otras más alternativas como el leasing financiero o el crowdfunding. Si bien, antes de entrar en materia, es preciso saber que existen distintas estructuras de financiación para proyectos como los que son de IPPs, que son básicamente cuando funcionas como un Independent Power Producer, básicamente tomas la decisión de hacer el proyecto como empresa privada y vendes la energía. Pero desde finales del siglo XX lo que se está viendo es el nacimiento de estructuras concesionales como algo más usual para que estos proyectos de energía se desarrollen, ¿no? Estas estructuras concesionales se caracterizan por la colaboración del sector privado y del sector público, siendo este último generalmente el que impulsa estos proyectos. En estas estructuras del sector público se beneficia de no tener que afrontar la inversión y, a cambio, el sector privado recibe una retribución durante un tiempo determinado. En la práctica se pueden ver diferentes esquemas, bajo diferentes nombres, el BOT, el BOO. En todos ellos, la empresa privada diseña, construye y opera el proyecto. Otra opción distinta de los IPPs y de las concesiones es que la empresa actúa exclusivamente como contratista de un cliente interesado en desarrollar esa infraestructura energética. En esos casos, el know-how financiero deberá enfocarse hacia el export finance, que permite, además de ofertar la obra, que se ofrezca unos términos de financiación para el cliente. En los contratos de colaboración público-privada, la destreza y el conocimiento de las diferentes fuentes de financiación del sponsor van a ser claves para poder hacerse con el proyecto, porque va a ser esta empresa, este sponsor, en este caso CES Industria, quien sea el que tenga que buscar la financiación para que este proyecto pueda llegar a buen término. Los fondos de los que va a disponer habitualmente el sponsor van a ser la financiación corporativa o el project finance. La principal diferencia entre este tipo de estructuras van a ser las garantías. En el caso de utilizar la estructura corporativa, las entidades financiadoras van a poder atacar directamente a los recursos del prestatario. Mientras que en el caso de una estructura de deuda a través del Project Finance, los acreedores tendrán como único recurso los activos del proyecto.
Eso tiene un efecto muy importante sobre la capacidad de apalancamiento de las empresas, dado que las financiaciones llevadas a cabo con carácter corporativo reducen el límite de endeudamiento de las empresas, mientras que las que se realizan bajo un esquema de Project Finance, en principio, no la van a afectar. Independientemente de la estructura que escojamos, las fuentes de financiación ajenas tendrán su origen principalmente en la banca comercial, en la banca multilateral y en el mercado de capitales. Y aquí quería subrayar también la importancia, y yo creo que la actualidad que está tomando la aparición de los bonos verdes, aunque ya se ha hecho mención y yo creo que en la siguiente presentación se va a volver a tratar, el tema de los bonos verdes, ¿no? Que aquí ha hecho que la financiación corporativa tome una mayor relevancia para desarrollar proyectos de energía. No quiero entrar en el detalle en este tema, porque, como decía, ya se ha tratado y se va a volver a tratar, yo creo. Pero bueno, es importante destacar que hay una gran similitud entre los bonos estándar y los bonos verdes. Yo creo que el tema de que esté más de actualidad es el sello verde que se pone a esos bonos, y que esto hace que ahora, a día de hoy, haya más apetito y que la colocación sea más fácil. Y esto está avivando el interés de las empresas por este tipo de financiación. A día de hoy podemos ver cómo grandes empresas, como son Repsol o Gas Natural, han emitido bonos verdes por grandes cantidades, y desde ACES Industria estamos siguiendo este mercado con gran interés, porque te permite no solo financiar proyectos a futuro, sino que encima refinanciar proyectos que ya existentes. Y en el caso de ACES Industria, pues tenemos grandes proyectos de carácter verde, de energía renovable en su mayoría, en nuestra cartera. Si bien yo creo que la fuente de financiación principal que utilizamos en ACES Industria, y la preferida por nosotros, es el Project Finance. Principalmente escogemos esta solución frente a otras por el mayor apalancamiento que permite esta estructura, al no tener que garantizar los activos de la compañía con el balance, sino que lo vamos a hacer con el riesgo de los proyectos. De este modo, para una misma cifra de recursos comprometidos que con la deuda corporativa, podremos afrontar mayor número de proyectos. Es decir, y a título solo de ejemplo, si nuestro equity nos permitiese hacer solo 10 proyectos con deuda corporativa, quizás nos permitiese hacer 100 con deuda bajo un esquema de Project Finance. En cuanto a la definición textual más del Project Finance, podemos decir que es un tipo de financiación sin recurso o con recurso limitado contra los sponsors. Y las principales características de este tipo de financiación va a ser la creación de una sociedad de vehículo o de propósito específico, llamada generalmente SPV, cuyo único objeto de negocio va a ser el desarrollo específico de ese proyecto. Las entidades acreedoras no van a tener recurso, o este va a ser limitado contra el sponsor o contra el accionista principal de esa sociedad de vehículo. Y esto va a implicar que el análisis de riesgos que tengan que hacer va a ser muy distinto al de una compañía que ya está en operación. Los riesgos de proyectos se distribuirán equitativamente entre las partes involucradas de la transacción, con el objetivo de asignar el riesgo determinado a la parte mejor preparada para soportarlo. Y muy importante esta última parte, los cash flows generados por este proyecto, por esta sociedad de proyecto, deben de ser suficientes para cubrir los costes operativos, para repagar la deuda y para dar la rentabilidad deseada al accionista, y además por ese orden. Para destacar un poco las ventajas y desventajas del Project Finance, y rápidamente diré que como ventajas se aumenta la capacidad para obtener financiación, ya que al separar el proyecto de la viabilidad de la empresa de origen, ¿no? Pues permite que no se mezclen los riesgos. Los acuerdos que se alcancen van a ser ad hoc, van a ser específicos para ese tipo de proyectos, y luego se permite un mayor nivel de apalancamiento. Esto permite generalmente que los sponsors o que el accionista final alcance mayores cotas de rentabilidad, y además te va a permitir hacer frente a mayor número de proyectos de forma simultánea. Sin embargo, tiene unas desventajas, que va a ser que los gastos financieros sean más altos. Como las garantías y el estudio de los niveles de riesgo son mayores por parte de las entidades bancarias, generalmente el coste del crédito final que da la entidad a este tipo de Project Finance va a ser más caro. Además, la estructura de Project Finance necesita que los costes y los ingresos sean predecibles, de forma que proyectos que se basan
basan sus ingresos en el mercado o que tengan riesgos tecnológicos, van a ser más difícil de financiar. Yo creo que un ejemplo de esto es que si intentas lanzar un proyecto energético en el mercado que vayas básicamente a vender a lo largo de X años, pues es muy complicado de financiar porque no sabemos cómo va a evolucionar y, sin embargo, si consigues tener un contrato de venta de energía a lo largo de 20 años con un ingreso ya fijado, pues ahí es donde vas a poder financiar. Cuando hablamos de Project Finance, hablamos de estructurar el conjunto del negocio alrededor de una entidad de proyecto, que es, como decía, la SPV, que tendrán relación con otros agentes y que, para que el proyecto se complete de forma satisfactoria, deberá acotar los riesgos y los ingresos para que las entidades financieras puedan predecirlos. Por ejemplo, los contratistas van a tener que pasar un precio de EPC cerrado, una obra cerrada. Los suministradores van a tener que pasar un contrato de put or pay. Y el off-taker, en el caso de un proyecto de energía, el que adquiera esa energía, tendrá que tomar un acuerdo de take or pay. Vamos a pasar a un ejemplo, yo creo que de Project Finance, que es el caso del proyecto de Cajamarca, que son de 175 millones, y cómo permite apalancar esos 175 millones con un 80% de deuda. Luego vamos a tocar el tema del Project Bond, que es básicamente esa financiación de Project Finance que se hace a través de deuda bancaria o con entidades de carácter multinacional o comercial, se puede afrontar ahora a través de la emisión de un bono. Esto permite pues, lanzarse a distintos nuevos players como son fondos de pensiones o compañías de seguros. ¿De acuerdo? Esto abre el espectro y permite alcanzar otros players y esto pues, siempre es más interesante, ¿no? Si bien este Project Bond te va a dar una serie de diferencias con respecto al Project Finance, porque son procesos más lentos y costosos, pueden llevar hasta un año, se va a tener que emitir un rating exclusivo para el propio proyecto, es decir, por ejemplo, Standard & Poor's va a tener que emitir un rating porque los inversores no son especialistas en distinguir este tipo de riesgos. Y luego pues, no conocen el tipo de riesgo asociado a la construcción, así que se tendrá que hacer un crédito puente. Como ejemplo de Project Bond, yo creo que está el proyecto de Taboada, en el que se tuvo que hacer una inversión de 500 millones y se levantó hasta el 74% de la inversión con Project Bond. Y ya directamente me voy al tema del Export Finance, donde aquí la financiación es básicamente para el cliente. Aquí lo que se va a apoyar el sponsor o el accionista va a ser en el equipo y bienes suministrados y en las entidades de ayuda a la exportación, que son las ECAs, que darán una garantía a los bancos, generalmente, y esto permite que el cliente que va a adquirir tu obra se financie. Y en algunos casos, como es la ECA inglesa o la ECA americana o el caso de la ECA canadiense, también pueden llegar a dar préstamos directamente al cliente. Como nos vamos quedando cortos de tiempo, no voy a profundizar aquí. Voy a ir directamente al ejemplo. Yo creo que es un ejemplo en el que US Exim básicamente nos hizo un préstamo directo y permitió que financiáramos un proyecto como es el de Tres Hermanas, que es un parque eólico en Perú con una potencia de 90 megavatios. Y ya, para terminar, haré mención de forma anecdótica a dos nuevas fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura energética, que es el Project Leasing y el crowdfunding. En el Project Leasing la gran ventaja es que le vas a pasar al cliente la propiedad del activo, con lo cual se la va a poder amortizar y va a poder aprovechar el escudo fiscal. Y el crowdfunding, bueno, es algo que está ahora mismo en boga de todos, que es que al final es este tipo de financiación que se ve ahora en Internet, ¿no? Que es la suma de varios inversores individuales y cómo pueden acceder a financiar un proyecto, pero ahora mismo esto es algo anecdótico para proyectos de infraestructura energética y solo hemos visto un proyecto que ha llegado a financiar hasta 12 millones de dólares. Quizás en el futuro se vea más, pero hasta el momento esto es lo que hay. Y muchas gracias por su atención.